En el corazón del medio oeste americano, donde el humo de las fábricas oscurecía los cielos y la rutina marcaba los días, nació un niño destinado a cambiar la historia de la música. Era Gary, Indiana, una ciudad obrera levantada sobre el esfuerzo del acero, donde las familias trabajaban largas jornadas para apenas sostener una vida modesta. Allí, en una pequeña casa de madera que crujía en invierno y se llenaba de risas en verano, vivía la familia Jackson. La vida en Gary no parecía ofrecer grandes horizontes. Las calles eran grises, el aire denso y el futuro parecía estar escrito en fábricas y talleres. Pero dentro de esas paredes humildes, algo distinto comenzaba a florecer. Entre juegos de infancia, hermanos bulliciosos y un micrófono improvisado con un cepillo, surgió una voz que no tardaría en destacar. Era aguda, clara, capaz de detener una conversación y hacer que todos giraran la cabeza. Ese niño era Michael. Tenía apenas 5 años cuando su talento empezó a brillar con una fuerza imposible de ignorar. Mientras otros niños soñaban con ser bomberos o futbolistas, él ya parecía estar hecho para los escenarios. Cada nota que salía de su garganta era más que una canción. Era una promesa, un eco de lo que estaba por venir. Lo extraordinario no estaba en su entorno, sino en él. Nadie lo sabía entonces, pero ese niño tímido, con zapatos gastados y una mirada luminosa, iba a convertirse en el artista más influyente del siglo XX. Su música cruzaría fronteras, su baile rompería las reglas de lo imposible, y su nombre quedaría grabado en la memoria de millones de personas. Antes de la fama, antes de los estadios abarrotados, antes de ser llamado el rey del pop, Michael Jackson fue simplemente un niño de Gary que encontró en la música un refugio, un arma contra la rutina y una llave hacia la libertad. Esta es la historia de ese niño que soñó más allá del humo de las fábricas, que se atrevió a cantar cuando nadie lo esperaba, y que sin saberlo comenzó un viaje hacia la eternidad. La infancia de Michael Jackson transcurrió en un entorno marcado por la humildad y el esfuerzo. Gary, Indiana, era una ciudad industrial que parecía no dejar espacio para los sueños. El ruido de las fábricas, los cielos siempre cubiertos de humo, y las casas de madera sencillas componían el paisaje cotidiano. En ese ambiente creció Michael, junto a sus hermanos, bajo el techo de una familia numerosa donde cada día estaba lleno de ruido, juegos y también disciplina. El padre, Joseph Jackson, trabajaba largas horas en la fábrica de acero. Tenía un carácter estricto, a veces duro, convencido de que la única manera de sacar adelante a sus hijos era a través de la disciplina. Su madre, Catherine, aportaba el contrapunto, ternura, fe y música. Era ella quien tocaba el piano y cantaba himnos religiosos que llenaban la casa con un aire distinto, como si por momentos la rutina se desvaneciera. Michael, siendo apenas un niño de 5 o 6 años, absorbía todo ese mundo con una sensibilidad especial. Mientras otros corrían por las calles o jugaban con pelotas improvisadas, él sentía que la música era un refugio, una especie de hogar secreto que lo protegía de la dureza exterior. Su voz aguda y clara sorprendía a su madre y hermanos. Era capaz de repetir melodías y, sin esfuerzo, dotarlas de un sentimiento que parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. La casa estaba siempre llena de movimiento. Los hermanos practicaban, discutían, reían y soñaban con algo más allá de Gary. Y allí, entre esa vida cotidiana, Michael comenzó a encontrar su lugar. No era solo el más pequeño, era la chispa que empezaba a brillar con una intensidad diferente. La historia de Michael Jackson no empezó en escenarios, sino en un salón estrecho, con una lámpara encendida y un cepillo convertido en micrófono. Allí, la leyenda empezó a gestarse sin que nadie pudiera imaginarlo. La vida en la casa de los Jackson no era fácil. Aunque estaba llena de música y sueños, también estaba marcada por la disciplina estricta de Joseph, el padre de familia. Creía firmemente que solo con trabajo,
Duro, sus hijos tendrían un futuro mejor que el suyo. Y aplicaba esa idea con mano firme. Joseph organizaba ensayos familiares en el pequeño salón de la casa. No era un juego. Para él cada acorde debía sonar afinado. Cada paso debía marcarse con energía. Los niños, aun siendo tan jóvenes, aprendieron a seguir ese ritmo intenso. Michael, a pesar de su corta edad, se convirtió pronto en el centro de atención. Su voz clara y su capacidad natural para moverse al compás de la música hacían que brillara entre todos. Las tardes se transformaban en jornadas de práctica. Guitarras que sonaban hasta desgastarse, tambores improvisados con cubos o mesas, y voces que se repetían una y otra vez bajo la mirada atenta del padre. Cuando algo salía mal, Joseph no dudaba en corregirlo con dureza, convencido de que la excelencia era el único camino. En medio de esa exigencia, Michael descubrió su poder. Lo que para otros niños hubiera sido un peso, para él era una oportunidad. Cada ensayo era un escenario imaginario, cada canción un primer paso hacia un lugar más grande que Gary. La familia entera comenzaba a forjar algo único, un sonido, una unión y un estilo que pronto los llevaría más allá de aquellas 4 paredes. Pero en ese momento, todo lo que había era esfuerzo, disciplina y un niño que ya empezaba a ser diferente. El talento de los Jackson no tardó en buscar un lugar más allá de las paredes de su casa. Joseph, convencido de que el punto esfuerzo debía dar frutos, comenzó a inscribir a sus hijos en concursos locales de talento. Eran eventos modestos, organizados en escuelas, centros comunitarios o pequeños teatros de barrio. Pero para los niños significaban un mundo nuevo, un escenario, un público y la posibilidad de demostrar lo que sabían hacer. Michael, siendo el más pequeño, parecía destinado a un papel secundario. Al principio, los espectadores esperaban que los mayores fueran los protagonistas. Sin embargo, bastaba con que Michael diera un paso al frente para que todo cambiara. Su voz, clara y vibrante, llenaba la sala con una fuerza inesperada. Su manera de moverse, instintiva y natural, atrapaba a todos. Era como si la música se apoderara de él y lo transformara en algo más grande. Las primeras presentaciones fueron un descubrimiento, no solo para el público, sino también para la propia familia. Cada aplauso, cada mirada sorprendida, confirmaba lo que todos empezaban a intuir. Michael tenía algo especial. No era solo un niño que cantaba, era un intérprete nato. Las noches de concurso se convirtieron en un ritual. Los Jackson se vestían con sus mejores ropas, cuidaban cada detalle y subían al escenario con determinación. Michael, con apenas unos años, ya mostraba la confianza de alguien que parecía haber nacido para estar bajo las luces. Aquellas pequeñas salas de barrio fueron el primer lugar donde la leyenda empezó a crecer, sin que nadie imaginara hasta dónde llegaría. El eco de las primeras presentaciones no tardó en expandirse, más allá de los pequeños teatros de barrio. Muy pronto, los Jackson comenzaron a ser invitados a actuar en ciudades cercanas. Cada viaje, aunque modesto, era para ellos un paso gigantesco. Salir de Gary significaba abrir una ventana al mundo, conocer públicos diferentes y sentir que los sueños podían crecer más allá del humo de las fábricas. Los hermanos viajaban en un coche sencillo, cargado con guitarras, tambores improvisados y trajes modestos que Catherine arreglaba con esmero. Ella misma se encargaba de que cada hijo luciera impecable, aunque la ropa fuera humilde. Joseph, siempre vigilante, organizaba los horarios, los ensayos y se aseguraba de que nada quedara al azar. Michael, con su energía desbordante, se convertía en el centro de cada presentación. Su capacidad para captar al público era sorprendente. Mientras sus hermanos tocaban y acompañaban con voces y armonías, él avanzaba al frente del escenario, bailaba con instinto y dejaba que su voz llenara el lugar, como si hubiese nacido para ello. El público respondía con entusiasmo. Algunos no podían
Creer que un niño tan pequeño pudiera cantar y moverse con tanta fuerza. Las ovaciones eran cada vez más largas, los aplausos más intensos. Para los Jackson, aquellos momentos eran la confirmación de que estaban destinados a algo más grande. Las noticias comenzaron a circular. Se hablaba de un grupo de hermanos con un talento especial, liderados por un niño que parecía tener luz propia. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, el sueño de salir de Gary y conquistar escenarios más grandes empezaba a tomar forma. Era el inicio de una travesía que llevaría a Michael a convertirse en un icono mundial. Pero en ese entonces, todo se reducía a noches de carretera, trajes sencillos y el brillo único de un niño que comenzaba a ser leyenda. El talento de los hermanos Jackson, y en especial de Michael, no podía quedarse en los pequeños escenarios de barrio. Su fama local comenzó a crecer rápidamente. En cada concurso, en cada festival comunitario, la gente hablaba de ese grupo de muchachos que lograban encender al público con su música. La noticia se esparcía de boca en boca, y pronto llegaron invitaciones para tocar en ciudades más grandes. Detroit se convirtió en una de las metas más cercanas. Allí, la comunidad afroamericana vibraba con nuevos sonidos, desde el soul hasta el rhythm and blues que salían de los clubes locales. Los Jackson 5 comenzaron a hacerse un nombre en esos ambientes, participando en audiciones y tocando en lugares donde la competencia era dura. Pero había algo que los diferenciaba: Michael. Su carisma natural y su energía en el escenario sorprendían a todos. Productores y músicos que asistían a esos shows quedaban desconcertados al ver a un niño tan pequeño con la presencia de un adulto en el escenario. Sus movimientos, su voz y su forma de dominar la atención del público resultaban imposibles de ignorar. Fue en estos años cuando los Jackson 5 comenzaron a llamar la atención de figuras importantes. Las audiciones frente a representantes discográficos se volvieron más frecuentes. Joseph, siempre decidido, llevaba a sus hijos a cada oportunidad que aparecía, convencido de que pronto alguien vería en ellos lo que él veía cada día en casa. Michael disfrutaba cada momento. Aunque la disciplina de su padre era estricta y a veces pesada, el escenario era su lugar de libertad. Allí se transformaba. Dejaba de ser el niño tímido para convertirse en el intérprete que haría historia. Los clubes, los concursos y las audiciones eran apenas el comienzo de un camino que pronto los llevaría a una de las discográficas más influyentes del mundo, Motown. Pero antes de llegar allí, los Jackson 5 ya eran un fenómeno local, y Michael empezaba a brillar con luz propia. Detroit se había convertido en el centro de los sueños de muchos músicos afroamericanos. Allí estaba Motown Records, la discográfica que había cambiado la historia de la música con artistas como Stevie Wonder, The Supremes o Marvin Gaye. Para los Jackson 5, llegar hasta sus puertas era como alcanzar el corazón mismo de la industria. Después de recorrer clubes y presentarse en múltiples concursos, Joseph Jackson consiguió lo que tanto había buscado: una audición en la sede de Motown. Era una oportunidad única, y todos lo sabían. Catherine arregló con esmero la ropa de los muchachos, y los hermanos repasaron una y otra vez las canciones hasta que cada movimiento estuviera perfectamente sincronizado. El día de la audición, el ambiente estaba cargado de tensión y esperanza. Los hermanos subieron al pequeño escenario de la sala de ensayo, mientras varios productores los observaban desde sus asientos. Y entonces, cuando Michael tomó el micrófono, la atmósfera cambió. Cantaba con la fuerza de alguien que parecía entender lo que estaba en juego, pero también con la naturalidad de un niño que disfrutaba cada nota. Bailaba, sonreía y transmitía una energía imposible de ignorar. Los productores se miraban entre sí, sorprendidos. Aquel niño no solo tenía talento, tenía algo más, un magnetismo que no se podía explicar. Esa primera impresión marcó el inicio de una nueva etapa. Los Jackson 5 fueron contratados por Motown
Y de pronto, lo que había empezado en un pequeño salón de Gary se transformaba en un sueño, a lo nacional. Michael, aún siendo tan joven, ya estaba en el centro de un escenario mucho más grande. La historia que estaba por escribirse sería legendaria. Entrar a Motown era como ingresar en un mundo nuevo. La sede de Hitsville, USA, con su fachada modesta de casa de barrio, escondía en su interior un hervidero de talento, creatividad y exigencia. Allí se formaban estrellas y se definía el sonido de toda una generación. Para los Jackson 5, aquel lugar significaba el inicio de un sueño. Los estudios de grabación estaban llenos de instrumentos, cables y productores que iban y venían con prisa. Todo se movía al ritmo de la música. Michael, con apenas 10 años, absorbía cada detalle. Los micrófonos enormes, las consolas de sonido, las voces de otros artistas que ensayaban en habitaciones contiguas. Era como estar dentro de un universo paralelo, lejos de Gary, pero más cercano que nunca a su destino. El grupo empezó a grabar sus primeras canciones bajo la dirección de los productores de Motown. La disciplina era estricta, pero cada ensayo, cada repetición, les daba más fuerza. Michael destacaba sin esfuerzo. Su voz tenía una pureza que contrastaba con su corta edad, y su manera de interpretar llenaba cada palabra de emoción. En esas primeras sesiones, los Jackson 5 descubrieron lo que significaba el trabajo profesional. Las jornadas eran largas, llenas de pruebas, repeticiones y ajustes. Pero al final del día, el cansancio se transformaba en orgullo. Estaban creando algo grande. Las cintas que salieron de aquellas sesiones comenzaron a circular entre ejecutivos y promotores. La impresión era unánime. Había nacido un fenómeno. Y en el centro de todo, un niño llamado Michael, que ya irradiaba el brillo de una estrella. La firma con Motown transformó por completo la vida de los Jackson 5. De pronto, aquellos niños de Gary se encontraron en el centro de la maquinaria musical más influyente de la época. Los estudios de Motown hervían de creatividad, y allí se grababan canciones que definían a toda una generación. Para Michael, todo era nuevo y fascinante. Los ensayos eran más exigentes que nunca. Las coreografías se repasaban una y otra vez, y cada detalle importaba. Los productores de Motown sabían que el talento del grupo era enorme, pero también que necesitaban disciplina y perfección para conquistar al público. En 1969 llegó el gran momento, el lanzamiento de su primer sencillo importante, I Want You Back. La canción, vibrante y llena de energía, llevaba al frente la voz de Michael, que con solo 11 años transmitía una pasión y una fuerza que sorprendía a todos. La radio comenzó a sonar con ese ritmo contagioso, y el público respondió de inmediato. Por primera vez, los Jackson 5 estaban en la cima de las listas musicales. Las ventas crecían, los conciertos se multiplicaban y los 5 hermanos pasaban de los escenarios comunitarios a llenar teatros y girar por todo el país. Michael se convertía en el centro de atención, no solo por su voz, sino por su forma de bailar, moverse y llenar cada escenario con una energía inagotable. Aquellos primeros éxitos marcaron el inicio de una época dorada. El nombre de los Jackson 5 empezaba a escucharse en todas partes, y Michael dejaba claro que su camino apenas comenzaba. El lanzamiento de I Want You Back fue solo el inicio. En poco tiempo, los Jackson 5 se convirtieron en un fenómeno nacional. Las radios no dejaban de sonar con sus canciones, y cada vez más jóvenes se sentían atrapados por la energía del grupo y, sobre todo, por la voz de Michael. Los escenarios que antes eran pequeños auditorios ahora se habían transformado en grandes teatros repletos. El público gritaba, aplaudía y pedía más. Para muchos, era sorprendente ver a un grupo de hermanos tan jóvenes dominar el escenario con una fuerza tan arrolladora. Michael, con apenas 11 años, parecía tener el control absoluto de la audiencia. Las giras nacionales se convirtieron en parte de su rutina,
Ciudades enteras se paralizaban cuando los Jackson 5 llegaban. Las calles se llenaban de fans que esperaban verlos, aunque fuera solo un instante. La prensa comenzó a hablar de ellos como el nuevo fenómeno juvenil que había conquistado América. Michael disfrutaba el escenario como si fuera su hogar. Su forma de bailar, su carisma y su voz poderosa lo hacían brillar en cada presentación. Mientras sus hermanos acompañaban con talento y energía, era él quien capturaba todas las miradas, confirmando que su lugar estaba en el centro de la escena. La fama trajo consigo un ritmo agotador, ensayos, grabaciones, entrevistas, viajes y más conciertos. Sin embargo, los Jackson 5 parecían imparables. Su música cruzaba fronteras, y los primeros pasos hacia la fama mundial ya estaban en marcha. En el corazón de ese éxito estaba Michael, un niño que comenzaba a transformarse en un icono. Su historia, lejos de detenerse, apenas estaba empezando. El éxito de los Jackson 5 en Estados Unidos fue tan grande que pronto sus canciones cruzaron fronteras. En muy poco tiempo, lo que había comenzado en los escenarios de barrio de Gary y Detroit se expandió hacia otros países. Radios de todo el mundo comenzaron a sonar con I Want You Back, ABC y The Love You Save. Los hermanos se convirtieron en un fenómeno global. Las giras internacionales llevaron a los Jackson 5 a escenarios mucho más grandes. Ciudades como Londres, París o Tokio recibieron al grupo con el mismo entusiasmo que en su país natal. Allí donde se presentaban, miles de fans esperaban en aeropuertos, hoteles y teatros para verlos. Michael, aun siendo tan joven, ya era considerado el alma del grupo. Sobre el escenario, la energía era arrolladora. Michael bailaba, giraba, improvisaba pasos y lograba que cada canción se sintiera única. Mientras sus hermanos mantenían la armonía y la fuerza musical, él se convertía en el punto de luz que guiaba cada show. Su carisma no conocía fronteras. Las cámaras de televisión y los medios internacionales lo adoraban. Portadas de revistas, entrevistas y fotografías colocaban a Michael en el centro de la atención. Aunque aún era parte de un grupo, la idea de que algún día podría brillar en solitario ya comenzaba a tomar forma en la mente de muchos. El mundo entero conocía ya el nombre de los Jackson 5, y dentro de ese fenómeno, un niño de mirada brillante y sonrisa encantadora se perfilaba como el futuro ídolo mundial. Comienzos de los años 70, los Jackson 5 eran una sensación mundial. Cada sencillo parecía convertirse en un éxito instantáneo. ABC, The Love You Save, I'll Be There. Los 5 hermanos llenaban escenarios, encabezaban programas de televisión y eran el orgullo de Motown. Pero en medio de ese éxito, algo empezaba a ser evidente. Michael no era solo un miembro más del grupo. Su voz, su carisma y su manera de conectar con el público lo colocaban en el centro de cada espectáculo. Aunque todavía compartía escenario con sus hermanos, todos sabían que había algo en él que lo hacía diferente. Los productores de Motown también lo notaron. Empezaron a darle más protagonismo en las canciones, a situarlo al frente en las coreografías y a pensar en él como solista. Michael, con apenas 12 o 13 años, ya demostraba una madurez artística sorprendente. El grupo seguía fuerte, pero la figura de Michael comenzaba a brillar con más intensidad. Mientras los Jackson 5 recorrían escenarios internacionales, él ya soñaba con crear algo propio, con explorar aún más su voz y su talento. Era el inicio de una nueva etapa. Michael seguía siendo el niño prodigio del grupo, pero cada presentación lo acercaba más al artista, en el que se transformaría con el tiempo. El éxito arrollador de los Jackson 5 seguía creciendo, pero Motown ya veía en Michael algo único. Con apenas 13 años, le ofrecieron grabar sus primeras canciones como solista. Era un movimiento arriesgado, mantener la fuerza del grupo y al mismo tiempo explorar la individualidad de aquel niño prodigio que parecía destinado a más. Michael aceptó el reto con entusiasmo.
Pasaba horas en el estudio, rodeado de productores que buscaban resaltar su voz clara y su expresividad natural. Sus primeras grabaciones solistas, como Got to Be There en 1971, mostraron que podía brillar sin necesidad de estar acompañado por sus hermanos. La crítica y el público quedaron sorprendidos. Aquel niño tenía el alma de un intérprete adulto. Mientras tanto, los Jackson 5 seguían girando por el mundo. El equilibrio no era sencillo. Conciertos con sus hermanos y, entre tanto, ensayos y grabaciones en solitario. Michael, sin embargo, parecía disfrutar cada paso. Su energía era inagotable, y su pasión por la música lo hacía avanzar sin detenerse. Los años de infancia habían quedado atrás. Con sus primeras canciones en solitario, Michael comenzaba a escribir una historia propia. Aunque seguía siendo parte de los Jackson 5, ya nadie dudaba de que algún día sería mucho más que el líder de un grupo. Sería una estrella por derecho propio. Michael había dejado de ser el niño pequeño que deslumbraba en los primeros escenarios. A mediados de los años 70, su voz empezaba a cambiar y su imagen se transformaba junto con su adolescencia. El mundo entero lo observaba, y cada paso era seguido de cerca por la prensa, los fans y la industria musical. No era fácil crecer bajo los reflectores. Mientras otros adolescentes descubrían su identidad en silencio, Michael lo hacía frente a millones de personas. Sus canciones reflejaban esa transición. Ya no era solo el niño prodigio, sino un joven con sentimientos, emociones y una madurez que sorprendía a todos. En los escenarios seguía siendo magnético, pero también empezaba a experimentar inseguridades propias de su edad. El público lo aplaudía con la misma intensidad. Aunque Michael sentía la presión de demostrar que no solo era un niño talentoso, sino un artista en evolución. Sus hermanos continuaban a su lado, pero la atención estaba puesta en él. Los productores le daban cada vez más protagonismo, confiando en que podía sostener una carrera que iba más allá del grupo. A pesar de la presión, Michael encontraba refugio en la música. El estudio y el escenario seguían siendo los lugares donde podía ser él mismo. Era el inicio de una etapa decisiva. El niño prodigio había quedado atrás. Ahora nacía el joven artista que, con el tiempo, cambiaría la música para siempre. La adolescencia no solo trajo cambios físicos para Michael, también despertó en él una inquietud creativa. A mediados de los años 70, aunque los Jackson 5 seguían triunfando, Michael comenzaba a sentir que su voz y su identidad artística necesitaban un rumbo diferente. Ya no era suficiente cantar lo que otros componían. Quería explorar sonidos nuevos, bailar de otra manera, mostrar en el escenario quién era realmente. Mientras sus hermanos mantenían el estilo colorido y alegre del grupo, él buscaba transmitir emociones más profundas. Letras que hablaran de amor, de soledad y de sueños que lo superaban. En el estudio, Michael se implicaba cada vez más. Preguntaba por los arreglos, sugería cambios en las melodías y experimentaba con su voz. Los productores notaban su evolución y entendían que estaban frente a alguien que no se conformaría con ser solo el niño prodigio de Motown. Las revistas y la prensa empezaban a señalarlo como el futuro del grupo, y los fans lo reconocían al instante. Aunque los Jackson 5 seguían siendo una unidad, Michael brillaba con una intensidad que parecía imposible de contener. Era evidente. Estaba naciendo el artista que transformaría la música pop. A mediados de los años 70, Michael estaba decidido a ir más allá de los límites de Motown. Aunque agradecía todo lo que la compañía le había dado, sentía que las fórmulas se repetían y que su creatividad necesitaba volar en otra dirección. Los Jackson 5 continuaban girando y grabando, pero Michael ya exploraba caminos propios. Participaba en programas de televisión, colaboraba con otros artistas y aprendía a entender cómo funcionaba la industria desde adentro. Su inquietud por innovar crecía cada vez más. En 1978, dio un paso importante.
Fue elegido para interpretar al espantapájaros en la película musical The Wiz, una adaptación afroamericana de El Mago de Oz. Aquella experiencia no solo lo llevó al cine, sino que también lo unió a un productor que cambiaría su vida, Quincy Jones. Entre ambos nació una conexión creativa que pronto daría frutos inmensos. Michael estaba en plena transición. Ya no era el adolescente de los Jackson 5, ni tampoco aún el solista legendario en que se convertiría. Pero cada movimiento, cada colaboración y cada decisión lo acercaban más al artista completo que el mundo esperaba. El vínculo con Quincy Jones fue decisivo. Tras The Wiz, Michael sabía que había encontrado al productor, capaz de entender su visión artística. Juntos comenzaron a trabajar en lo que sería su primer gran proyecto fuera de Motown, el álbum Off the Wall. Era 1979 y Michael, con poco más de 20 años, se enfrentaba a un nuevo reto: demostrar que podía brillar sin la sombra de sus hermanos y sin el sello que lo había lanzado al estrellato. Quería crear un sonido distinto, una mezcla entre pop, funk y soul que reflejara su identidad única. En el estudio, Michael mostraba un perfeccionismo admirable. Grababa una y otra vez hasta lograr la interpretación exacta que tenía en mente. Quincy alentaba su creatividad, y la conexión entre ambos parecía mágica. Las canciones comenzaban a tomar forma, y con ellas, también la nueva imagen de Michael. Más adulto, más seguro, más auténtico. El lanzamiento de Off the Wall fue un triunfo inmediato. Con temas como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You, Michael conquistó al público y a la crítica. Era la confirmación de lo que muchos intuían. El niño prodigio se había convertido en un artista adulto con voz propia. Ese álbum no solo marcó el inicio de su carrera solista, sino también el comienzo de una era que transformaría la música pop para siempre. Tras el éxito de Off the Wall, Michael tenía claro que podía llegar aún más lejos. No quería ser solo una estrella de la música. Quería revolucionar la cultura, romper barreras y crear un legado eterno. Su perfeccionismo ya legendario lo llevó a obsesionarse con su siguiente proyecto, el álbum Thriller. En 1982, Michael trabajaba junto a Quincy Jones, con una visión muy clara: crear un disco que trascendiera géneros, edades y fronteras. Cada canción debía ser un éxito. Cada detalle tenía que estar cuidado al máximo. En el estudio, Michael no descansaba, bailaba mientras grababa, repetía tomas una y otra vez, y exigía la excelencia de todos los que lo rodeaban. El resultado fue histórico. Thriller no solo conquistó las listas de ventas, sino que cambió para siempre la manera en que el mundo entendía la música pop. Con canciones como Billie Jean, Beat It y la propia Thriller, Michael llevó la música a un nivel nunca antes visto. Pero no fue solo el sonido. Los videoclips que acompañaron el disco se convirtieron en pequeñas películas que marcaron un antes y un después en la historia del entretenimiento. Billie Jean deslumbró con su puesta en escena y Thriller hizo que millones de personas alrededor del mundo se quedaran pegados a sus televisores, maravillados por una coreografía que aún hoy sigue siendo imitada. Con Thriller, Michael Jackson dejó de ser solo un ídolo juvenil, se convirtió en el rey del pop. El impacto de Thriller fue inmediato y arrollador. En pocas semanas, el álbum alcanzó cifras de ventas nunca vistas. Las radios de todo el mundo repetían una y otra vez sus canciones, y los videoclips se convertían en eventos televisivos. Michael había logrado lo que se había propuesto: no solo triunfar, sino redefinir la música pop. Cada sencillo lanzado era un éxito global. Billie Jean puso a bailar a millones y abrió la puerta de la cadena MTV a artistas afroamericanos. Beat It unió al rock y al pop en un himno generacional. Y Thriller transformó la forma de entender los videoclips, convirtiéndose en un fenómeno cultural.
El álbum vendió decenas de millones de copias en todo el mundo, rompiendo récord tras récord. La crítica no solo lo aclamó por su calidad musical, sino también por su capacidad de unir géneros y culturas. Michael había logrado lo imposible: convertirse en una figura universal. Los estadios se llenaban a rebosar, la prensa lo seguía a todas partes y millones de fans alrededor del planeta lo consideraban ya el rey del pop. Thriller no fue solo un disco, fue un fenómeno mundial que cambió para siempre la historia de la música. Con Thriller, Michael Jackson no solo conquistó las listas de ventas, también se adueñó de los escenarios más grandes del planeta. Sus giras se convirtieron en auténticos fenómenos sociales. En cada ciudad que visitaba, miles de personas se reunían en aeropuertos, hoteles y calles, esperando apenas un destello de su ídolo. Los conciertos eran espectáculos nunca antes vistos. Coreografías perfectamente sincronizadas, juegos de luces impresionantes y una energía que mantenía al público de pie de principio a fin. Michael no solo cantaba, bailaba como si cada movimiento fuera un lenguaje propio. Su famoso moonwalk se convirtió en un símbolo universal, imitado en todo el mundo. La magnitud de las giras fue tal que rompió récords de asistencia en estadios y parques alrededor del planeta. En países donde pocos artistas internacionales llegaban, Michael logró lo imposible: unir a multitudes de distintas culturas en un mismo canto. Los años 80 consolidaron su reinado absoluto. Era más que un cantante, más que un bailarín. Se había convertido en un icono global, un punto de unión para millones de personas que lo veían como la encarnación del espectáculo perfecto. Michael Jackson ya no era solo un cantante, era un fenómeno cultural que transformaba todo lo que tocaba. La moda, el baile, la televisión y hasta la manera de entender la fama habían cambiado gracias a él. Su imagen icónica, el guante blanco brillante, los zapatos negros con calcetines blancos, las chaquetas espectaculares, se convirtieron en símbolos de una generación. Cada prenda que usaba se transformaba en tendencia global, imitada por millones en todo el mundo. El baile también llevaba su firma: el moonwalk. Presentado al mundo en 1983 durante una actuación televisiva, se convirtió en el movimiento más famoso de la historia de la música. Niños, jóvenes y adultos lo practicaban, soñando con deslizarse como él. Michael también rompió barreras raciales. MTV, que en sus inicios apenas daba espacio a artistas afroamericanos, fue un hito que cambió para siempre la visibilidad. Abrió sus puertas tras el éxito abrumador de Billie Jean y Thriller, de los artistas negros en la industria musical. Su influencia fue mucho más allá de la música. Era un icono de unidad, creatividad y poder cultural. Michael Jackson no solo reinaba en los escenarios, también en el imaginario colectivo de toda una época. En 1987, Michael Jackson regresó con un nuevo proyecto que debía igualar, o incluso superar, lo logrado con Thriller. Con más experiencia y confianza, Michael asumió un control creativo sin precedentes en su carrera. Compuso y coescribió la mayoría de las canciones de su nuevo álbum, Bad. El álbum no solo mostró su madurez musical, también reflejó un cambio en su imagen. Michael aparecía más adulto, con un estilo más oscuro y desafiante, lejos de la inocencia de sus años anteriores. Sus videoclips como Smooth Criminal o Bad fueron auténticas obras cinematográficas que marcaron un nuevo estándar visual en la música. La gira mundial de Bad rompió récords de asistencia. Estadios de todos los continentes se llenaban con miles de fans que querían verlo en vivo. Cada concierto era una experiencia electrizante, donde Michael no solo cantaba y bailaba, sino que transmitía la intensidad de un verdadero espectáculo global. Además, canciones como Man in the Mirror revelaban un lado más íntimo y reflexivo, mostrando a un Michael comprometido con mensajes de transformación personal y social. Era la confirmación de que su arte iba mucho más allá del entretenimiento,
quería inspirar al mundo. Con Bad, Michael Jackson consolidó definitivamente su reinado como el artista más importante del planeta en los años 80. En 1991, Michael Jackson sorprendió al mundo con un nuevo álbum, Dangerous. Era el inicio de una nueva etapa, marcada por sonidos más modernos y letras cargadas de mensajes sociales. Con este disco, Michael demostró que no solo seguía siendo el rey de la música pop, sino también un artista capaz de reinventarse y conectar con los problemas del mundo. Canciones como Black or White lanzaron un mensaje poderoso de unidad y tolerancia. El videoclip, estrenado simultáneamente en más de 25 países, fue visto por cientos de millones de personas, convirtiéndose en un evento televisivo global. Otros temas como Heal the World y Will You Be There mostraban la faceta más humana y filantrópica de Michael. Su deseo de ayudar a los niños y al planeta quedó reflejado no solo en la música, sino también en sus acciones. Fundó organizaciones benéficas y donó millones para causas humanitarias. Los conciertos de la gira Dangerous fueron espectáculos impresionantes, con tecnología avanzada, coreografías impactantes y un despliegue visual sin precedentes. Michael no solo actuaba, ofrecía experiencias inolvidables. En esta etapa, Michael Jackson pasó de ser únicamente un ídolo musical a convertirse en un símbolo de conciencia global. En 1995, Michael Jackson lanzó uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, History, Past, Present and Future Book Y, un álbum doble que combinaba lo mejor de sus éxitos pasados con nuevas canciones, cargadas de crítica social y sentimientos personales. El disco fue una declaración de intenciones. Michael no solo recordaba al mundo su legado, sino que también hablaba de la injusticia, la discriminación y su lucha personal contra los medios. Temas como They Don't Care About Us se convirtieron en himnos de protesta, mientras que canciones como You Are Not Alone mostraban un lado íntimo y vulnerable. La promoción del álbum fue tan impactante como su música. Gigantescas estatuas de Michael se levantaron en ciudades del mundo, y los conciertos de la gira History llevaron el espectáculo a una escala nunca vista. Con este álbum, Michael demostró que su historia no solo estaba escrita en sus canciones, sino también en el corazón de millones de personas que lo seguían y lo admiraban. En el año 2001, Michael Jackson regresó con un nuevo trabajo de estudio, Invincible. Era su primer álbum en 6 años y, aunque la industria musical había cambiado, Michael seguía apostando por la innovación. El disco mezclaba sonidos modernos con baladas, profundas y poderosos himnos rítmicos. You Rock My World fue el sencillo más destacado, acompañado de un videoclip cinematográfico en el que Michael volvió a demostrar su carisma y talento en la pantalla. Canciones como Butterflies mostraron su lado más sensible y melódico, mientras que temas como Unbreakable recordaban su fuerza artística y su resistencia frente a las críticas. Aunque Invincible no tuvo la misma repercusión que sus trabajos anteriores, para muchos fans fue una prueba de que Michael seguía siendo un creador incansable, capaz de reinventarse y emocionar con su música. En esta etapa, Michael se enfrentaba a desafíos personales y profesionales, pero su mensaje seguía siendo claro. Su arte, su voz y su legado eran invencibles. Septiembre del año 2001, Michael Jackson celebró 3 décadas de carrera en la música con un evento único, el 30th Anniversary Celebration, realizado en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue un espectáculo histórico que reunió a grandes estrellas de la música y a los propios Jackson 5, quienes volvieron a compartir escenario con Michael después de muchos años. El público pudo ver interpretaciones inolvidables de canciones como Can You Feel It, ABC I'll Be There, que hicieron vibrar a los asistentes con la fuerza del recuerdo.
Michael también presentó momentos especiales, junto a artistas invitados como Whitney Houston, Usher, Liza Minnelli y Britney Spears, demostrando que su magnetismo seguía atrayendo a distintas generaciones. A pesar de las tensiones personales que vivía, aquella noche fue una celebración de su legado, de su historia y de su impacto imborrable en la música. El 30th Anniversary Celebration no solo recordó su pasado, sino que confirmó, una vez más, que Michael era y seguiría siendo el rey del pop. Tras el éxito de su 30th Anniversary Celebration, Michael Jackson entró en uno de los periodos más difíciles de su vida. Entre 2003 y 2005 enfrentó graves acusaciones legales que lo colocaron en el centro de la atención mediática mundial. Las cámaras lo seguían a cada paso, desde su llegada a los tribunales hasta los momentos en los que saludaba a sus seguidores, que nunca dejaron de apoyarlo. El juicio fue largo, mediático y agotador. Michael aparecía en las portadas de todos los periódicos, mientras millones de personas debatían sobre su futuro. Sin embargo, a pesar de la presión, sus fans lo acompañaban cada día en las afueras del juzgado, mostrando pancartas, canciones y mensajes de amor. En 2005, finalmente, Michael fue declarado inocente de todos los cargos, aunque salió libre. Aquel proceso dejó huellas profundas en su vida personal y profesional. Tras ser declarado inocente en 2005, Michael Jackson sabía que nada volvería a ser igual. Aunque había salido libre, el juicio lo había marcado profundamente. Su salud se resintió, su confianza en el mundo se quebró, y la prensa lo seguía acosando sin descanso. El rey del pop ya no se sentía a salvo en Estados Unidos, y decidió dar un paso drástico, marcharse lejos en busca de un refugio. Eligió Bahrein, un pequeño país en el Golfo Pérsico, invitado por el príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa. Allí, Michael esperaba encontrar la tranquilidad que tanto necesitaba, lejos de los focos, los tribunales y la vorágine mediática que lo había perseguido durante años. El contraste era enorme. Pasaba de las multitudes de periodistas en California a la calma del desierto y el mar. Durante un tiempo vivió en la residencia del príncipe, rodeado de lujos orientales, alfombras, arcos decorados y grandes salones bañados en luz dorada. Sin embargo, ese lujo no borraba la soledad que lo acompañaba. Aunque tenía comodidades, su espíritu seguía cansado y herido. En Bahrein intentó centrarse en lo más valioso para él, sus hijos. Pasaba tiempo con ellos en jardines privados, jugando y tratando de darles la infancia normal que él nunca pudo tener. Lejos de los flashes, Michael se permitía sonreír, aunque siempre con una melancolía de fondo. También retomó, de manera discreta, su relación con la música. Escribía, pensaba en nuevos proyectos y soñaba con un regreso a los escenarios, aunque aún no estaba listo. Era un periodo de pausa, de recogimiento, en el que intentaba recomponer su vida interior. Pero a pesar de ese intento de paz, la herida emocional del juicio seguía abierta. El recuerdo de los días en el tribunal, de las miradas de desconfianza y del juicio mediático mundial, lo acompañaba como una sombra. En Bahrein encontró calma, sí, pero no pudo escapar de sí mismo. Aunque estaba libre, no era el mismo Michael de antes. Tras el anuncio en Londres, Michael Jackson se volcó por completo en la preparación de This Is It. Era consciente de que aquellos conciertos marcarían su regreso definitivo y, al mismo tiempo, su despedida de los escenarios. Los ensayos se convirtieron en su día a día, rodeado de músicos, coreógrafos y bailarines jóvenes que lo admiraban profundamente. Michael volvía a moverse con la energía y precisión que siempre lo caracterizaron. Cada detalle era revisado, desde las luces y las proyecciones hasta los más mínimos gestos de baile. A pesar del desgaste físico y los años, Michael mantenía una disciplina férrea. Pasaba horas perfeccionando cada paso, corrigiendo movimientos
repitiendo coreografías una y otra vez. No solo quería dar un espectáculo, quería crear algo histórico. Sus colaboradores recuerdan que en medio de la exigencia, también había momentos de ternura y humor. Michael sonreía, compartía bromas con los bailarines y alentaba al equipo con palabras sencillas, pero llenas de inspiración. Conforme avanzaban los ensayos, la visión del espectáculo se volvía más clara. Pantallas gigantes, coreografías impactantes y la magia de siempre, combinada con una producción moderna que prometía sorprender al mundo. Era el último sueño de Michael en vida, una obra pensada para emocionar y dejar grabado, una vez más, su lugar en la historia de la música. A mediados de 2009, los ensayos de This Is It se intensificaron. Michael trabajaba sin descanso, perfeccionando cada detalle del espectáculo. A pesar del cansancio, sus movimientos seguían siendo precisos y su visión artística inquebrantable. El equipo que lo acompañaba hablaba de un Michael exigente, pero también generoso. Siempre buscaba la excelencia, aunque también alentaba y abrazaba a quienes lo rodeaban. Había en él una mezcla de fragilidad física y fuerza creativa, como si supiera que este era su momento final. Los ensayos en el Staples Center de Los Ángeles se convirtieron en su segunda casa. Entre luces, pantallas y coreografías, Michael se entregaba por completo, dejando ver destellos del genio que había conquistado al mundo. Sin embargo, también había señales de agotamiento. Sus más cercanos notaban su fragilidad, sus pausas entre canciones y la necesidad de apoyo médico para poder seguir el ritmo. La presión era inmensa, y el peso de lo que estaba construyendo lo acompañaba día y noche. El 24 de junio de 2009, Michael dio su último ensayo. Esa noche, cantó y bailó con una energía que sorprendió a todos. «Está listo», dijeron sus colaboradores. Era como si hubiera entregado al mundo un último regalo, sin que nadie imaginara lo que ocurriría al día siguiente. El 25 de junio, la noticia recorrió el planeta. Michael Jackson había muerto. El rey del pop se apagaba físicamente, pero su legado quedaba grabado para siempre. La vida de Michael Jackson fue una sinfonía de luces y sombras, desde aquel niño en Gary, Indiana, hasta convertirse en el artista más famoso del mundo. Su historia estuvo marcada por la grandeza y la fragilidad. Su voz, sus pasos y su manera de transformar la música y el espectáculo permanecen más allá del tiempo. Michael no solo fue un cantante, fue un creador de universos, un soñador que convirtió el escenario en un lugar mágico, capaz de reunir a millones de corazones. El 25 de junio de 2009, el mundo lloró su partida. Pero mientras miles de fans se reunían frente a su estrella en el Paseo de la Fama, en Neverland, y en cada rincón del planeta, quedaba claro que Michael nunca se iría del todo. Su legado sigue vivo en cada canción, en cada videoclip, en cada niño que imita el moonwalk frente al espejo. Michael Jackson trascendió la música para convertirse en un símbolo universal de arte, innovación y emoción. Hoy, su recuerdo continúa iluminando escenarios vacíos, resonando en cada nota de Billie Jean, en cada susurro de Heal the World, en cada grito de Don't Stop Till You Get Enough. Michael Jackson partió, pero su eco nunca se apagará, porque el rey del pop no solo habitó su tiempo, pertenece a la eternidad.